nosotros somos el equipo 5 y les vamos a explicar la unidad 5, que es el diseño y la implementación de la red LAN. Los integrantes del equipo son Molina Arcos Carlos Alberto, Tezoquipa Soccer Brenda, Nava Fernández Abdiel, Muñoz Calderón Luis Fernando, Eric Donovan y Ramírez Valle Juan Ismael. El subtema 5.1 tiene que ver con los análisis de requerimientos de la red. Análisis de las redes. El análisis de las redes se enfoca en los requerimientos de los usuarios, de sus aplicaciones y dispositivos. También se enfoca en entender el comportamiento de la red bajo la diferencia de los escenarios. El análisis de las redes también define, determina y describe las relaciones que existen entre el conjunto de los usuarios en la red, las aplicaciones y dispositivos de la red. Durante el proceso de análisis encontraremos el camino para tomar las decisiones correctas cuando nos encontremos en las etapas de la arquitectura, diseño e implementación de la red. El proceso de análisis de requerimientos tiene dos propósitos. En el primer lugar, escuchar a los usuarios y entender sus necesidades. En segundo, entender el sistema. El análisis de las redes, examinemos también los estados que existen en la red, incluyendo los problemas que podrían tener. Creamos una descripción de las tareas que deben atenderse. Desarrollamos los requerimientos y flujos del tráfico, así como también el mapeo de usuarios, aplicaciones y los dispositivos. Y de esta manera recopilaremos para las etapas de la arquitectura y el diseño. Los análisis y los requerimientos del usuario. Las especificaciones de los requerimientos de cualquier servicio o producto no es una ciencia exacta, pero un análisis formal del proceso incrementa las probabilidades del acierto en las siguientes etapas del diseño e implementación. Los requerimientos del usuario pueden ser expresados en términos en los servicios requeridos en la red, el volumen de tráfico de la red que se está manejando, la capacidad de almacenamiento requerido, los niveles de servicio requerido, así como el funcionamiento, y preguntar al cliente qué es lo que se quiere, ya que podría estar dudoso y no sé, en una red en el futuro requerirá y podría tener una vaga idea de lo que se puede o no lograrse. Los servicios requeridos de un seguro incluirán una red básica de los servicios, tal como una carpeta y compartir los archivos, o identificación para el uso de las impresoras en la red, correo electrónico y acceso a internet. Son los primeros en la lista y tendrán implicaciones en el tráfico y la seguridad de la red. Otro servicio podría ser requeridos como una aplicación de trabajo en red, videoconferencias. Estos requerimientos inhabilitarán y tienen un gran impacto en los requerimientos de ancho de banda. Las especificaciones de los requerimientos. Las especificaciones de los requerimientos es un documento con los requerimientos de la red, pero en alto detalle, incluyendo todos los servicios y los niveles mínimos de rendimiento que deben cumplirse. Las especificaciones no especifican exactamente cómo será implementada una funcionalidad requerida, simplemente y proveerá un conjunto de criterios que la red va a proponer. Debe cumplir describiendo las limitaciones del coste y las restricciones del tiempo. Este documento es una salida de la etapa de análisis de requerimientos y va a significar mucho en el proyecto. Las especificaciones de los requisitos deben incluir las siguientes secciones, como las estimaciones sobre los servicios y tráficos de la red, el despliegue de equipos y software en los usuarios finales, la aplicación de la red, seguridad de la red, apoyo y soporte y mantenimiento, programación para el entretenimiento de los usuarios y limitaciones del presupuesto. A continuación, mi compañera Brenda le explicará lo siguiente. El siguiente subtema es fase de diseño de red. Los profesionales en red tienen la habilidad de crear redes que pueden llegar a ser tan complejas que si se llega a presentar un problema no puede ser resultado. Usan el mismo patrón con el que se creó la red. Este hecho nos lleva a solucionar el problema de una manera también compleja. Como resultado, tendremos una red que será difícil de entender y mantener. Esta situación nos lleva a pensar en realizar el diseño de una red mediante un proceso estructurado, analizando el ciclo de vida que tiene el diseño de una red para identificar sus fases. Son estas razones las que nos lleva al diseño de red descendente, que es el top-down. Esta es una disciplina que ha crecido de éxito, que ha tenido la programación de software estructurado y el análisis estructurado de sistemas. El objetivo principal de esta metodología es tratar de representar con mayor precisión las necesidades del usuario, que desafortunadamente suelen ser ignorados. Otro objetivo es mantener el proyecto manejable, viviéndolo en módulos que pueden ser mantenidos y modificados fácilmente. El siguiente subtema es análisis de requerimiento.
En esta fase, el analista de red entrevista a los usuarios y personal tenido para obtener un mayor entendimiento de los objetos técnicos y de negocio para el nuevo sistema o actualización. La tarea de representar la red existente, incluyendo la topología física y la lógica, como también el rendimiento de las redes. Los últimos pasos de esta fase es analizar el tráfico de red actual y futuro, como también los comportamientos de protocolo y la cantidad de servicios requeridos. El desarrollo de un diseño lógico. En esta se representa la topología de red de la nueva red o actualización, direccionamiento de capas de red, protocolo del nombre, intercambio y enrutado. El diseño lógico también incluye el planteamiento de seguridad, la administración de la red y la investigación inicial para los proveedores. El desarrollo de un diseño físico es durante la fase del diseño físico. Se especifican las tecnologías y productos para llevar a cabo los diseños lógicos seleccionados. En esta fase también debe completar las investigaciones de proveedores de servicio que se inició en la fase anterior. Puede cumplir con el acceso remoto y a la WAN. La prueba, optimización y documentación del diseño es el paso final. Consiste en redactar e implementar el plan de prueba y construir un prototipo o piloto, optimizar el diseño de red y documentar el trabajo con el diseño de red propuesto. El diseño de red descendente. Fase 1. Analizar requerimientos, analizar metas de negocio y restricciones, analizar metas técnicas, ventajas y desventajas, caracterizar la red existente, caracterizar el tráfico de la red. La fase 2 es el diseño lógico de la red, que consiste en diseñar una topología de la red, diseñar módulos de direccionamiento y nombres, seleccionar protocolos de conmutación y enrutamiento, desarrollar estrategias de seguridad para la red, desarrollar estrategias para el mantenimiento de la red. Fase 3, diseño físico de la red. Es seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes de cada sector, seleccionar tecnologías y dispositivos para la red corporativa, que es la empresa o organización. La fase 4 es probar, optimizar y documentar el diseño de la red. Esta consta comprobar el diseño de la red, optimizar el diseño de la red y documentar el diseño de la red. A continuación, mi compañero Luis va a presentar las siguientes diapositivas. A continuación les diré algunos puntos de las fases ya mencionadas anteriormente. En este caso nos dice que el diseño de redes, que es la fase 1, que es la planificación y plan, que es identificación de requisitos o aplicaciones y protocolos, conexiones a internet, direccionamientos IPv4, IPv6, redundancia, URLs y QoS. Los otros puntos serían estudio del estado actual de la red, cableado, equipamiento que debe ser soportado, procedimientos de administración, topologías, utilización. La fase 2, que es diseño de acuerdo con los requisitos y estado de la red, consultado al propietario. La siguiente fase es la 3, que es la implementación, creación de acuerdo con el diseño, posible prototipo o red piloto. La fase 4, que es operación y monitorización de red, comprobación final del diseño. La fase 5, optimización, que es detención y corrección de problemas, que puede requerir a un rediseño, retirada y sustitución de equipamiento obsoleto. El siguiente subtema es el 5.2, que es el cableado estructurado. Bueno, este nos habla de algunos estándares vigentes y nos menciona que es un sistema de cableado estructurado que consiste en una infraestructura flexible de cables que pueden aceptar y soportar sistemas de computación y teléfonos múltiples. Es un sistema de cableado estructurado. Cada estación de trabajo se conecta a un punto central utilizando una topología tipo estrella, facilitando la interconexión y la administración del sistema. Esta disposición permite la comunicación virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Tipos de cables.
En la actualidad existen básicamente tres tipos de cables factibles de ser utilizados para el cableado en el interior de edificios o entre edificios. Aquí nos menciona que es el cable coaxial, par trenzado 2 pares, par trenzado 4 pares y la fibra óptica, de los cuales el cable par trenzado 2 y 4 pares y la fibra óptica son reconocidos por las normas ANSI, TIA EIE 568-A, y el coaxial se acepta pero no se recomienda en instalaciones nuevas. A continuación, mi compañero Abdiel explicará los siguientes subtemas. Continuaremos con el subtema 5.2, que es el cableado estructurado y sus tipos de cables. Nos dice que empieza con un cable coaxial, y este tipo de cable está compuesto de un hilo conductor central de cobre rodeado por una malla de hilos de cobre. Este espacio entre el hilo y la malla ocupa un conducto de plástico que separa los dos conductores y mantiene las propiedades eléctricas. Todo el cable está cubierto por un aislante de protección para reducir las emociones eléctricas. El más común de este tipo de cables es el cable coaxial de televisión. El par trenzado es el tipo de cable más común, que se originó como solución para conectar teléfonos, terminales y ordenadores sobre el mismo cableado, ya que está habilitado para comunicación de datos, permitiendo frecuencias más altas de transmisión. Tipos de cables de par trenzado. El tipo ese es el no blindado, que es el cable más trenzado normal, y se le refiere por sus siglas en inglés, que es la UTP par no trenzado, blindado. Las mayores ventajas de este tipo de cables son su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de errores respecto a otros tipos de cables, así como sus limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración. El blindado, cada par se cubre por una malla metálica de la misma forma que los cables coaxiales. El conjunto de pares se recubre con una lámina blindada y se referencia frecuentemente con sus siglas en inglés, que son la STP. A continuación seguiremos con el subtema 5.2.2, que es el diseño y documentación básicos de redes. Planificación de los requisitos de hardware y la topología de red. La planificación de los requisitos de hardware y topología de red determina los tipos de equipo que se necesitan y la distribución de dichos equipos en el sitio, ya que al diseñar la red se debe decidir qué tipo de red se adapta mejor conforme a la necesidad que se tenga, y esto incluye algunas decisiones de planificación realizadas con el hardware de red. Algo que hay que tener presente es que todo lo anteriormente mencionado nos permiten determinar el tamaño de la red de área local, pero también tenemos que tomar en cuenta unos factores más, tales como la necesidad de puentes o enrutadores que extiendan al medio o conexión de la red local a redes externas. Si existe un requerimiento de interfaces adquiridas por separado, además de sus interfaces integradas, todo esto nos permitirá que podamos tener ya una base iniciada sólida para poder diseñar una red, establecer sus subdivisiones administrativas y diseñar una estrategia de subredes. Para el desarrollo de este análisis de planificación y diseño de red, vamos a dividirlo en dos partes para su fácil manejo y desarrollo. La primera sería establecer subdivisiones administrativas. Es un tema opcional en la planificación y diseño de una red. Este documento se puede realizar o llevar a cabo dicha red que se va a crear lo requerido. Tomando en cuenta todo lo anteriormente mencionado, podemos decir que este documento nos sirve para un control especial de la red, si este lo requiere, dado que no todos los diseños de redes requieren de un tema particular. Y bien, por último, pero no menos importante, estaría el documento de ubicación del estructurado y del diseño de la red. A continuación, mi compañero Eric Donovan seguirá con el siguiente subtema. 5.2.3 Seguridad física. Cuando hablamos de seguridad física nos referimos a todos aquellos mecanismos generalmente de prevención y detección destinados a proteger físicamente cualquier recurso del sistema. Estos recursos son desde un simple teclado hasta una cinta backup,
por toda la información que hay en el sistema pasando de la propia CPU de la máquina. Dependiendo del entorno y los sistemas a proteger, esta seguridad será de lo menos importante y restrictiva, aunque siempre debemos tenerla en cuenta. A continuación mencionaremos algunos de los problemas de seguridad física con los que no podemos enfrentar y las medidas que podemos tomar para evitar o al menos minimizar su impacto. La primera sería la protección del hardware. El hardware es frecuentemente el elemento más caro de todo el sistema informático y por lo tanto a medidas encaminadas a asegurar su integridad son un parte importante en la seguridad física de cualquier organización. También por lo tanto son problemas a los que nos enfrentamos, serían acceso físico, desastres naturales y alteraciones en el entorno. Bueno, la primera sería acceso físico. Si alguien se desea atacar el sistema, tiene acceso físico al sistema. Todo el resto de las medidas de seguridad implementadas que se convierten en inútiles. De hecho, muchos ataques son entonces tribales, como ejemplo, los de denegación de servicio. Si apagamos una máquina que proporciona un servicio, obviamente ese servicio es evidente que nadie lo podrá utilizar. Incluso dependiendo del grado de vulnerabilidad del sistema, es posible tomar el control total del mismo. Por ejemplo, reiniciándola con un disco de recuperación que nos permitiría cambiar las claves de todos los usuarios. Para evitar todo este tipo de problemas, debemos implementar mecanismos de prevención como control de acceso a los recursos y detección. Por ejemplo, si un mecanismo de prevención falla o en verdad no existe, debemos al menos detectar nosotros los accesos no autorizados inmediatamente. Bueno, lo otro serían los desastres naturales. Además de los posibles problemas causados por es importante tener en cuenta que también los desastres naturales pueden tener muy graves consecuencias, sobre todo si los complementamos en nuestra política de seguridad y implementación. Bueno, algunos de estos desastres naturales que tenemos que tener en cuenta serían los terremotos y las vibraciones, las tormentas eléctricas, la inundación y la humedad, y los incendios y lo que contribuye que son los humos. El ruido eléctrico, dice que generalmente esto se ocasiona por motores o por un maquinario pesado, pero también puede serlo por otros ordenadores o por demasiados aparatos. Y esto se transmite a través del espacio de las líneas eléctricas cercanas a nuestra instalación. También nos comenta que las temperaturas extremas, dice que de esas no hace falta un genio para comprender las temperaturas extremas. Ya que sea un calor excesivo o un frío intenso, perjudica gravemente a todos los equipos. Dice que también la protección de los datos, que además de proteger el hardware, nuestra política de seguridad debe incluir medidas de protección de los datos, ya que en realidad la mayoría de los ataques tienen como objetivo a la obtención de información y destruye del medio físico a que lo contiene. Y también dice que los soportes no eléctricos, otro elemento que es sobre esto importante, que lo tenemos que tener en cuenta, son los elementos no electrónicos que se emplean para transmitirla fundamentalmente aquí. Es importante que las organizaciones se manejen confidencialmente y se controlen los sistemas que permiten explorarlo, tanto en formato electrónico como no electrónico. La 5.2.4, que es la planificación de cableado estructurado, dice que de esto debemos tomar en cuenta las siguientes especificaciones. El estándar TIA EIA 568A especifica que el LAN Ethernet es el cable horizontal que debe estar conectado a un punto central de una topología, que esta sería la de estrella. Que dice que es en el punto central, en el centro del cableado, y es ahí donde se deben instalar el panel de conexión. A continuación mi compañero Carlos les explicará los siguientes subtemas. El siguiente subtema es el 5.2.4, que es la planificación del cableado estructurado. Debemos tomar en cuenta que las siguientes especificaciones, el estándar TIA EIA de la 568A especifica que una red LAN de Ethernet, que es el tendido de cableado horizontal, debe estar conectado a un punto central en una topología de estrella.
El punto central es el centro de cableado y ahí es donde se debe instalar el panel de conexión, el hub. El centro de cableado debe ser lo suficiente espacioso como para alojar todo el equipo y cableado, de ahí se colocará lo demás. Y debe incluir un espacio adicional para adaptarse al futuro crecimiento naturalmente en el espacio donde se va a instalar. El tamaño del centro va a variar según el tamaño de la LAN y el tipo de equipo necesario para su operación. Una LAN es muy pequeña y necesita solamente un espacio del tamaño de un archivador grande, mientras que una LAN de gran tamaño necesita una habitación completa. El siguiente tema es el 5.2.4.1, que es el backbone. El backbone se refiere a las principales conexiones troncales de internet. Están compuestas de un gran número de routers interconectados comerciales, gubernamentales, universitarios y una gran capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo. El término backbone también se refiere al cableado troncal o sistema vertical en una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. Es original de Internet, fue de ARPANET, puesta en la marcha del 29 de octubre de 1969. En 1989 se creó el backbone NSF-Net. El ejército de los Estados Unidos de América se separó, creando la red Milnet, y ARPANET se cerró. El siguiente subtema es el 5.2.4.2, que es el cableado horizontal. Esto nos habla que se extiende desde el armario de telecomunicaciones o el rack hasta la estación de trabajo. Es muy dificultoso reemplazar el cableado horizontal, por lo tanto es vital importancia que se consideren todos los servicios de telecomunicaciones al diseñar el cableado horizontal antes de comenzar con él. El cableado horizontal debe diseñarse para ser capaz de manejar diversas aplicaciones de usuario, incluyendo comunicaciones de voz, que es la de teléfono, las comunicaciones de datos y las redes de área local. Este cableado es un conjunto de cableado horizontal que incluye cables y conectores que inician desde el armario de distribución hasta las rosetas, que están ubicadas en el puesto de trabajo de destino. El siguiente subtema es el 5.2.4.3, que es la especificación del centro de cableado, o sea la site. La tecnología que soporta la infraestructura de red LAN está basada en el protocolo Ethernet, y los dispositivos que implementan esta tecnología son los switches de nivel 2 o el nivel 3. Es decir, que aquellos son los encargados de interpretar las direcciones físicas de los computadores de la red. Esto es con el fin de facilitar y permitir la conectividad entre estaciones de la red y entre estas estaciones, facilitando y garantizando de esta manera que se puedan acceder a las aplicaciones propias relacionadas con la labor de la empresa. Estos dispositivos no afectan las de otros dispositivos que en un momento determinado también se están comunicando. Es decir, que el ancho de banda, ya que sea de 10 megabytes por segundo o de 100 megabytes por segundo, se mantiene siempre dentro del dispositivo tipo switch. El siguiente subtema es el 5.2.5, que son los organismos certificadores. Un organismo certificador es la persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de algunas dependencias o entidad o similar en los niveles de gobierno federal, estatal o municipal acreditada por el CONOCER, para certificar las competencias de las personas con base en estándares de competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar previa autorización del CONOCER de los centros de evaluación. El siguiente subtema es el 5.3, que es la configuración y pruebas de la red. Así como las computadoras no pueden trabajar sin un sistema operativo, lo mismo pasa con un router o un switch. El sistema operativo iOS de Cisco es el software de dispositivos Cisco que proporcionan los siguientes servicios. Uno de ellos son las funciones básicas de enrutamiento y conmutación. El otro es acceso confiable y seguro de recursos en red. Y el último es escalabilidad de la red. El archivo en iOS tiene un tamaño en varios megabytes y se encuentra en una memoria
semipermanente llamada flash. Esta memoria provee el almacenamiento no volátil. También permite que se actualice la iOS a versiones más nuevas o que se incorporen nuevas funciones, como pueden ser los métodos de acceso, consola. El puerto auxiliar, que son los dispositivos de red, dependen de dos tipos de software para su funcionamiento. El sistema operativo, que facilita la operación básica de iOS, componentes de hardware del dispositivo. La configuración contiene los comandos de software de iOS de Cisco utilizados para personalizar la funcionalidad de un dispositivo de Cisco, como el archivo de configuración en ejecución y el archivo de configuración de inicio modos Cisco iOS. Y bueno, por nuestra parte fue todo y muchas gracias.